Hola amigos de Radio Hoy, estamos en una nueva reunión acá, un nuevo episodio, un nuevo capítulo de nuestro programa Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Y hoy vamos a estar con una invitada de lujo, pero antes vamos a dar unos consejos. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa, oficina, gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios nos trae esto? Mejora el sueño, reduce el dolor y la inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune y protege de la radiación electromagnética. Mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl, también en Instagram, @contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Y bueno, después de este consejo de nuestra gran auspiciadora, Contacto Tierra, que estuvo con nosotros la semana pasada en su primer programa con nosotros, tenemos a una invitada desde Argentina. Ella es Patri Roviano, es licenciada, es nutricionista, diplomada en nutrición humana y dietética en España, es coach personal, psicóloga social y psicoanalista, investigadora de física cuántica, bioenergética, metafísica, ha escrito 4 libros y crea contenido sobre salud y autoliderazgo en su plataforma educativa que se llama Vidas de Alta Frecuencia. Hola Patri, bienvenida. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Juan Francisco y todo el equipo maravilloso, Pierre y bueno, todos. Sí. Gracias. Cuéntanos un poquitito, Patri. Primero, claro, nosotros entramos en contacto porque por el tema del ayuno, que vamos a profundizar mucho. Para mí también es un tema más que fundamental y con mis pacientes lo estoy siempre recomendando y todo, y te voy a contar algunas cosas también ahí muy bonitas, experiencias que tenemos, pero también cuando empecé a conocer de ti me metí en tus redes y vi la cantidad de puntos de contacto en común que tenemos. De hecho, tuviste recién nuestro auspiciador, Contacto Tierra, tiene mucho que ver con también algo que tú recomiendas mucho, que es en el fondo combatir esta protonización, ¿cierto? Esta acidificación que se va dando con electrones libres de la Tierra, estar en contacto a pie pelado, como se dice acá en Chile, en contacto con la Tierra el mayor tiempo posible. Y hay muchos otros temas más que ojalá en este ratito tan corto que tenemos podamos profundizar en mucho porque son muy, muy bonitos. Pero cuéntanos un poco de ti, todo este camino que has hecho y partamos por hablar del ayuno. Bueno, sí, a ver, uno en este recorrido que es el ámbito de la salud, del bienestar, de entendernos también como somos, qué somos como cuerpo humano, porque en ocasiones desconocemos tanto de nosotros que, bueno, vamos tirando de la alternativa que tenemos a mano, pero muchas veces no funciona. Entonces, bueno, yo me recibí como nutricionista, mi primer carrera de base, vamos a decir así, si se quiere, hace más de 20 años ya. Y luego, claro, vas queriendo más porque vas necesitando más respuestas. Esto de la salud va solo del tema nutricional, está relacionado con más. Bueno, ahí le fui sumando las carreras de nutricionista, bueno, en otro país que viví muchos años también en España. Luego le sumé coaching para poder direccionar un poquito más el mensaje, luego el psicoanálisis, también estuve en el área de la psicología social, todo para entender en profundidad, bueno, cómo hacemos para rescatarnos a veces de los líos en los que nos vamos metiendo, en ocasiones sabiendo y muchas veces sin querer, porque, bueno, falta información, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí vino, por supuesto, todo lo que es la parte profesional, pero desde ya la parte personal. Yo en la década de los 20 años, hoy ya estoy entrando a los 50, pero en Una mis piba, 20, ¿eh? una piba. Sí. Y a los 20, bueno, estaba la verdad que también tocando fondo. Enfermedades, tomando de 6 a 8 fármacos al día,
paliando cosas que nadie me daba respuestas, de hecho íbamos cada vez a más y a peor. ¿Qué Entonces, enfermedades tenía o qué? era una sumatoria, la base desde ya sobrepeso, algo también inhóspito en mí, porque no tenía esa herencia, digamos, y de pequeña no parecía. Obviamente después uno sabe la destrucción de la microbiota y bueno, y un tema muy puntual por el cual me dediqué tan exclusivamente a los ayunos, que tiene que ver con este rescate celular también. Bueno, desde el sobrepeso, el hipotiroidismo, la insulinoresistencia, luego la ansiedad, porque obviamente todo lo que es intestinal y digestivo, gastritis crónicas, enfermedades diagnosticadas como crónicas e irreversibles. Ese era el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, uno se paraba ahí y decía, bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Hasta que un día yo dije, bueno, estoy en los 20 y pico, digo, tomando 8 fármacos al día, ¿qué hago a los 60? ¿Dónde me veo yo a mis 60 años? Decía, ¿no? Ah, Entonces ahí dije, bueno, está claro que por acá no es, no tengo idea por dónde es, pero por acá al menos no es, entonces ya tengo un paso más adelante. Y bueno, y ahí empecé a transitar, desde lo profesional también, porque tú sabes que, por supuesto, toda la educación universitaria te da muchísimos recursos valiosos para salir a lo que es el ámbito del expertise que tengas, pero también te reduce mucho en información que por ahí no se maneja y mucho menos hace 25 años atrás, relacionada, por ejemplo, con los electrones y los protones para la salud, con la microbiota, con el aprender a estar en cetosis y en glucosis también, es decir, temas de, vamos a decir lo que sería el metabolismo energético, que es especialmente a lo que me dedico con los ayunos. mm. Así que bueno, ahí hice mi experiencia, prueba, error, mejor, peor, hasta que, bueno, fui armando mi propio método, ahí le sumé todo lo demás, y bueno, y hoy estoy aquí entrando a estos 50, yo siempre digo, mejor que antes, y eso para mí es un regalo porque, bueno, tenía bastante miedo, por supuesto, y yo dije, no lo veía claro hasta que lo empecé a ver claro, y bueno, esto es lo que comparto hoy. ¿Y qué fue lo primero que notaste que te estaba dando resultado para revertir esas condiciones que eran aparentemente irreversibles? Porque seguramente empezaste con ensayo-error hasta que de repente fue algo que dijiste, esto es, por acá va. Y empezaste a ver cambios. ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo lo A viste ver, eso? la primer puertita de rescate, por supuesto, al ser Nutri, yo dije, vamos a ver por la vía de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hice fue cambiar mi alimentación. Hace 20 y tantos años, cuando me recibí, nosotros dábamos hasta 8 ingestas al día, esto de comer cada 2 o 3 horas, Uy, alimentos que mientras las calorías nos den, importaba la calidad. Entonces, bueno, en Argentina había, bueno, y en España también los chuches, las chocolatinas, estas pequeños alfajores bueno, chuches, golosinas, que con que tengan 80, 100 calorías estaba bien, porque lo que importaban eran las calorías. Yo venía, bueno, rebosante de toda esa trampa terrible del ultraprocesado, y de, bueno, de todo lo que es, lo que hace al metabolismo fermentativo, bueno, en fin. Entonces lo primero que hice fue rescatarme bajando los carbohidratos. Dije, bueno, acá intuitivamente no tengo mucho fundamento porque encima a mí me habían educado con que el 70% tenía que ser de carbohidratos y la base de la pirámide nutricional era todo panes, galletas y pastas. Y digo, bueno, yo me la juego. Yo le bajo a esto, que es a lo que me estoy alimentando, y a ver qué pasa. Y bueno, definitivamente mi línea empezó por ahí, a bajar lo que después supe que era el impacto de glucosis en el organismo, que por supuesto genera la trampa de la protonización y las inflamaciones. Y bueno, intuitivamente empecé de a poco ahí hasta que me fui reuniendo con distintos autores, Barry Sears, en su momento un cardiólogo estadounidense con el cual me entrené en términos de nutrición más cetogénica, más relacionada con una comida real. Real significa un alimento que yo puedo comprender lo que es sin tener que andar mirándole lo que dice, ¿no? O sea, una manzana, una cosa que yo sepa lo que era. Bueno,
por supuesto. Empecé por esa línea de dejar los ultraprocesados, las harinas blancas, y bueno, y de ahí en adelante me fui perfilando haciendo prueba y error con otras cosas, ¿no? Pero, Qué fantástico. ¿Y cómo diste con el ayuno? Y cuéntanos un poco todos los beneficios y qué implica, porque mucha gente le tiene mucho miedo al ayuno y dice, no, es que te va a faltar la energía y sí, tal. Como lo que te decía la abuelita cuando era chico, no, coma, mijito, que se va al colegio como se va con el estómago vacío y, sí. y todo esto. Y bueno, hay un premio Nobel 2016 por la autofagia, que es un Claro. descubrimiento reciente de la ciencia, pero que tradiciones más antiguas en el mundo lo practican hace miles de años el ayuno. Pero cuéntame un poquito qué es y qué beneficios tiene el ayuno y cómo hacerlo. Bueno, básicamente es eso, tiene un soporte milenario, porque data de entender cómo funciona nuestra biología. Es decir, acá no se trata de creerle a la abuelita o creerle al científico o tener que creerle a alguien, sino que hilar, hilar, hilar hasta llegar a probar y cuando uno prueba termina de convencerse de todo lo que brinda. Entonces, nosotros sabemos que el ayuno sí o sí, primero hay que aprender a mirarlo en dos partes. Porque uno dice, bueno, ayunar es dejar de comer. Claro, ahí vienen los líos, ahí viene la malnutrición, ahí vienen los problemas y las malas experiencias de la gente. Entonces, ayunar no es dejar de comer. Ayunar es, en primera etapa, restringir o suprimir los alimentos para en una segunda etapa, casi más importante que la primera, te diría, irnos a lo que sería pasar de cetosis a glucosis y entonces tener un refeeding, una realimentación mucho más eficiente y poderosa. Entonces, yo cuando decido ayunar, tengo que saber que voy a estar en supresión calórica, pero que también voy a estar pensando cómo voy a salir de esa situación de forma que realmente el efecto haga que se multiplique toda la nutrición que me van a dar los alimentos después. Entonces, es más completo la visión que tiene el ayuno o el ayunador, que digo yo, porque ella es una persona que se va transformando en esto. Y bueno, y básicamente para decirlo simple, nuestra fisiología, nuestro cuerpo de antaño, milenariamente, no soporta, no está acostumbrado a vivir permanentemente en estado de glucosis, que sería vivir permanentemente con una dosis de azúcar en sangre puntual, ¿no es cierto? Cosa que por supuesto a nosotros nos dicen que el azúcar tiene que mantenerse, que nuestros órganos vitales, digamos, viven a través de la glucosa y del azúcar. Y entonces ahí entra todo el pánico y el miedo de, si dejo de comer esto, ¿qué me va a pasar? Pero lo real es que para tener un mecanismo eficiente es muy importante oscilar constantemente y en tiempos cíclicos irregulares, cada tanto, en estar en glucosis, comer bien, tener una buena nutrición y cada tanto me saco todo y me voy a otro estado fisiológico que se llama cetosis, que es justamente cuando se produce la autofagia y cuando ya mi célula de verdad que no necesita nada de alimento, porque lo que está haciendo es un proceso detox, de muerte, no está haciendo un proceso de reposición, donde yo tengo que poner. Entonces, bueno, de ahí viene por ahí la confusión y el miedo que es infundado porque nosotros estamos entrenadísimos genéticamente para sostener y soportar periodos de ayuno, que pueden ser de distintas formas, después si querés los vemos, pero el tema es hacerlo. Entonces, el éxito del ayuno máximo es la revitalización, ¿sí? El rejuvenecimiento, la longevidad, porque le estamos dando a nuestro cuerpo la capacidad de ponerse en orden solito, de ir a ese punto cero otra vez de su esencia, a resetearse, a poner todo en orden allí y bueno, y a salir nuevamente al terreno después de la comida y de la vida y de todo, totalmente fortalecido y súper encauzado. Sí, aparte es bien interesante cuando uno empieza a estudiar esto, porque de hecho nuestros ancestros durante varios millones de años
no existía el azúcar. Eso es algo que tiene un par de cientos de años como suerte, como algo masivo tendrá 100 años, 150 años. Nuestros tatarabuelos no comían azúcar, no existía, solamente en las clases altas, en algunos países existía el terroncito de azúcar, ¿no? La pastelería no existía, eh, no había grandes cantidades y era a lo más comer fruta de estación cuando había fruta, miel cuando había miel. Pero la mayor parte del tiempo nuestros ancestros cazadores-recolectores estaban o en cetosis, ¿cierto? Porque no había comida en abundancia todo el tiempo. Cuando cazaban un animal, comían, pero también guardaban, y estaban la mayor parte del tiempo en este estado de autofagia, que claro, es súper interesante porque una persona que no conoce no entiende autofagia, ¿qué es? Autocomerse. Y es como, Autocomerse. y es un reciclaje. En el fondo el cuerpo lo que está haciendo es reciclar proteínas que están mal plegadas, genes que están alterados, toxinas. Y yo otra vez leía en un estudio que decía que un hombre adulto, qué sé yo, de 80 kilos, en un estado de autofagia, en un ayuno, qué sé yo, de más de 24 horas, es capaz de producir cerca de 70 gramos de proteína nueva. Claro. Proteína neta, ¿cierto? Eso Cuando es uno, el rebote del pool proteico. Claro, claro, que uno, o sea, evidentemente el estado de autofagia destruye todo, ¿sí? Músculos, grasa, todo lo que hay ahí, célula defectuosa, pero inmediatamente repara el pool proteico y enseguida ya nos pone otra vez, cuando empezamos a alimentarnos, en una posición de anabolismo, bueno, de todo eso que la persona quiere volver a formar en su cuerpo. Sí, sí, y también hay un libro de una médico norteamericana que se llama, de apellido Bosworth, ella, que su mamá tenía un cáncer súper agresivo y ella se puso a investigar esto y ahí descubrió la dieta cetogénica y lo de los ayunos porque estaba nuevecito el premio Nobel de este japonés, se me olvidó el nombre, por el tema de la autofagia. El libro se llama Any Way You Can, o sea, de cualquier forma que pueda, y empezó a hacer ayunos con la mamá. La mamá es una señora mayor que estaba con un cáncer muy terrible y empezó a ver que había mucha evidencia y muchos estudios científicos que no son tan difundidos, pero están, claro. de cómo es mucho más importante cuando una persona está con, qué sé yo, un fenómeno tumoral, algo así, el estado de ayuno para la regeneración y reparación y además para el reciclaje y la destrucción de las células cancerígenas. Claro, claro, Y, claro. y bueno, la mamá prolongó su vida por varios años gracias a los ayunos. Y uno cuando se encuentra con esa información, al principio sin tener nada, sin saber de esto, sobre todo con la información de que ayunar es malo, es como que te cambia un poco el switch, te cambia el paradigma respecto al ayuno y a cómo alimentarse. Claro, claro. O sea, el punto clave es aprender a estar abiertos en esta vida donde hay tantos descubrimientos y tantos renaceres de técnicas y de recursos, Mm, porque si nos cerramos a lo que dijo la abuelita, como decías antes, nosotros tenemos que comprender que la abuelita viene de la guerra, viene de un speech absolutamente impuesto claro, también de comer lo más posible porque por las dudas si viene otra guerra, y viene, digamos, el speech transgeneracionalmente de comer, comer y comer, pero que de verdad, incluso la misma abuelita, en ese momento, por ejemplo, se practicaban las enemas de forma constante y continuada. O sea, mm, en la época de la abuelita, primero que el alimento no es nada que ver con lo que es ahora. claro, Con lo cual, todo eso que tú y yo comíamos de pequeñitos, que podía incluso considerarse chatarra, ¿sí? Hoy es veneno, claro, porque aunque parezca lo mismo, ya la composición química es terrorífica. claro. Bueno, la leche, los lácteos, etcétera, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa base, además que antiguamente se cuidaban de otra manera, ya te digo, los enemas, la actividad física, bueno, en fin, ¿no? Todos generadores también de autofagia, pues la actividad física también propicia. Mm, Entonces, es como aprender a verlo distinto, comprender que, a ver, es muy difícil también dar un beneficio específico de ¿para qué me sirve la autofagia? Porque podemos decir para, bueno, digamos, atender temas de cáncer, de inflamaciones, de neurodegeneraciones, pero nos quedamos cortos porque esos diagnósticos son tantos nombres, mm, Juan, que tú sabes que en realidad
a nosotros que manejamos lo que es, en mi caso, la nutrición integral o la medicina integrativa, nosotros sabemos que de ninguna manera me interesa que alguien me pregunte, yo tengo fibromialgia, ¿me sirve ayunar? Yo tengo déficit de atención, ¿me sirve ayunar? Porque si me van a presentar los diagnósticos, ya sabemos que son un montón de nombres. Ahora, cuando vamos a una base, tú y yo sabemos también que esa base está relacionada con, muy probablemente, acidificación, protonización, glucosis permanente. Entonces, ayunar es como que viene como anillito al dedo a cualquiera de las preguntas que hoy se estén haciendo nuestros oyentes de que si a mí me sirve o me vale, casi te diría que sí. O sea, ya le estoy dando la respuesta. Evidentemente hay momentos de la vida que por ahí no son tan convenientes, pero bueno, por ejemplo, embarazo, por ejemplo, lactancia, por ejemplo, niñez, pero bueno, casos específicos. En general te diría que sí. Entonces, a la pregunta de ¿para qué me sirve? Podemos decir algo específico, pero podemos decir, ¿qué tal si empezamos a confiar en nuestro cuerpo? ¿Qué tal si empezamos a entender que la autofagia es llevar a nuestro cuerpo a un estado tan inteligente que no te necesita a ti para que estés pensando en qué te va a hacer efecto eso? Es solita la célula la que va ahí con sus genes y con sus proteínas y con sus mitocondrias y con su citoplasma a reparar y a poner orden y a volver a enterarse y a comunicarse entre ellas, porque de hecho tiene que ver con eso. Volver a restablecer una comunicación eficiente interna. Eso es para mí la salud en términos de autofagia. Ahora, ¿qué periodicidad es recomendable o gradualmente? ¿Cómo una persona que nunca ha hecho, qué pasos tiene que ir dando? Claro, hay una progresión, muy bien esa pregunta, porque de hecho hay que ir. Lo primero que hacemos en el programa, cuando vienen las personas y me consultan, yo guío en programas específicos para llevar al aspirante de ayunador a ser un ayunador confiado, especialmente teniendo en cuenta que ayunar, uno de los beneficios más importantes que te va a aportar es la fortaleza interior. Tiene que ver con lo psicoemocional y una persona que se transforma en ayunadora cambia no solo su cuerpo, sino su vida, su mente y todo. Entonces, tiene que ir dando. Lo primero que hacemos es un test. Bueno, ¿cuántas horas eres capaz hoy, de forma natural y no forzada, de no comer? Porque vamos a entender que una cosa es, por ejemplo, una dieta keto o estar en estado cetogénico o hacer lo que se llama un ayuno urbano, que es comer a lo mejor grasas o proteínas o tener algún líquido a la mano, como qué sé yo, un cafecito con aceite o el aguacate, la palta, etc. Y entonces uno va entrando en una especie de cetosis a través de que no come carbohidratos y entonces, bueno, va entrando ahí. Pero autofagia es no comer, ¿sí? Entonces, se trata de empezar a ver, de no comer, ¿cuánto toleras naturalmente? Entonces, bueno, vas haciendo tu cuentita y si me dices, bueno, yo puedo estar perfectamente desde que ceno a las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del otro día, puedo estar perfectamente, pues ahí tienes tus 12 horas iniciales de, vamos a decir, ayuno intermitente o lo que sería más correcto, alimentación intermitente. Entonces, partiendo de esa base, hacemos ese test y entonces te digo, bueno, ¿qué tal si vamos a 14? Y ahí empezamos a trabajar temas físicos, pero sobre todo temas de lo psicoemocional, del poder mental. O sea, hoy le ganamos la batalla a lo que sea con el autoliderazgo, con nuestra mente, porque ayunar te aporta muchísimos beneficios, pero si no eres capaz de ayunar, nunca lo vas a poder vivir. Entonces, para realmente ingresar a un ayuno, vas a tener que trabajar tu fortaleza mental, que es uno de mis entrenamientos, por eso uno ahí la nutrición con el psicoanálisis y vamos a fondo a demostrarte cómo sí que puedes, cómo que realmente tu cuerpo no domina y es la mente la que domina. Entonces, bueno, ahí vamos haciendo una invitación a sumar 1 horita, 2 horitas de ayuno para ir llevándote a un ayuno de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas, de 20 horas donde comes una sola vez al día.
Y entonces luego te vamos invitando a más, sabiendo que hay puntos de corte. Una autofagia puede recién empezar en nuestro cuerpo de 48 a 72 horas de ayuno. Mira. Que decimos, wow. Lo otro es estado de cetosis, que está bueno. Ayuno intermitente está buenísimo. Realmente hacer el intermitente 16-8, que es ayunar 16 horas y comer en la ventanita de 8 horas cada día, aporta unos beneficios increíbles. Por supuesto está relacionado el volumen corporal, que va a descender, la grasa parda se va a poner más enérgica y va a quemar más calorías, y te van a venir un montón de beneficios de revitalización, de un dormir mejor, esta cosa de sentirte más a gustito con tu cuerpo haciendo un 16-8, por ejemplo. Pero si quieres vivir los efectos profundos que tienen que ver con lo físico y con lo mental, entonces ahí tenemos que llevarte a que puedas ingresar a una autofagia mínimamente con 48 horas, o sea, con 2 días de estar ahí en ayuno total. El ayuno total significa que voy bebiendo agua, puedo beber té verde, o en Argentina, y los países que son Mate. productores y consumidores del mate, por favor, no me lo saquen a mí tampoco, pues la yerba mate, pero así solita, peladito, ¿eh? El té verde o el agua, y ya está. No hay más nada que ponerle a ese ayuno que se quiere transformar en autofagia. Y bueno, y entonces ahí ya se empieza a transitar, ya a las 48 horas empezamos a pisar lo que llamamos la autofagia o el ayuno profundo, y lo extendemos lo más que la persona puede, quiere y necesita. Perfecto. Vamos a seguir profundizando esto porque me surgen un montón de preguntas que hacerte y sobre todo para aclarar algunos conceptos para la gente que no. Seguramente mucha gente nunca ha escuchado, o sea, ya ha escuchado autofagia y dice, ¿quién es esa cuestión? Ya la he estado googleando, pero yo creo que vamos a profundizar en eso a la vuelta de estos comerciales. Nos vamos a comerciar unos minutitos y volvemos con Patri Roviano en un par de minutos más. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina. Productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejora el sueño, reduce dolor e inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, protege de la radiación electromagnética. Eso y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en www.contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Hola amigos, ya estamos de vuelta de estos comerciales. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios trae? Mejora el sueño, reduce el dolor, la inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Y estábamos con Patri antes de los comerciales hablando de la autofagia, el ayuno intermitente y cómo ir empujando a un proceso en el cual poder estar más tiempo en un estado más de ayuno que de alimentación. Lo que no implica, ¿cierto? Ya hablamos recién en los comerciales, dejar de comer. O sea, esto no es una invitación a anorexia, a enfermedades, trastornos alimenticios. Esto es algo que, de hecho, la gente con trastorno alimenticio tiene que antes consultar con su psiquiatra, con psicólogo, antes de empezar un programa de ayuno. Esto tiene que ser siempre con mucho apoyo de gente que sepa hacerlo, no inventar la rueda. Hay mucha gente que sabe mucho, como Patri,
en Argentina. Bueno, Patri también, hoy día gracias a las redes pueden hablar con ella en sus redes, hacerles preguntas, pero siempre asesórense, investiguen, hay mucha base científica para hacer esto y hay una forma correcta de hacerlo. Entonces, por eso estamos hablando con Patri y volvemos un poco a la pregunta que estábamos de cómo ir empujando este espacio de ayuno y después una persona que hace ayuno, cuántas veces a la semana, hacer ayunos de estos largos de 24 horas, 48 horas o cuántas veces al mes, si es recomendable hacer muchas veces o no. Sigamos hablando de esto que está muy, muy interesante. Bueno, a ver, la propuesta, de hecho, el programa que yo brindo es justamente, vamos a decir, el ayuno 3x4. Es decir, de los 7 días de la semana, martes, miércoles y jueves, vamos a decir los días del medio, predisponerse al ayuno. Esa es la propuesta. Entonces, bueno, ahí ya vamos, entre que entramos, estamos en el ayuno y salimos del ayuno, podemos cumplir un día entero, 2 o los 3 días de ayuno. Se puede hacer de forma constante, por supuesto, de acuerdo a lo que la persona quiera. Entonces, un ayuno de 3 días ya es un ayuno profundo, se puede hacer semanalmente, si se tiene un buen proceso de realimentación después, es decir, insisto, esto no va de ayunar, aguantar y luego ya corté el ayuno y me meto los fideos con la pasta. No, esto va de realmente, decimos, un ayuno voluntario, restricción voluntaria y consciente de alimentos. Mi programa no, digamos, de hecho, para poder ser parte del programa, yo tengo que tener una cita previa con la persona y ver que realmente es una persona que está en condiciones de entender dónde va a entrar, porque para nada, por supuesto, estamos hablando de patología profunda, tiene que ir acompañada de su médico, de su psiquiatra, de su persona de confianza. Entonces aquí, digamos, el abordaje es para personas que ya están bien y quieren más, inclusive, de esas personas que tienen ganitas de más, que ya tienen ganas de descubrir realmente el potencial que tienen adentro, porque realmente, bueno, es esto, es una guía profunda. Ahora, el ayuno intermitente se puede hacer constantemente, todos los días. El tema es no sistematizarse. No sé si has escuchado alguna vez, Juan Francisco, por ejemplo, haciendo deporte. ¿Qué nos dicen los profes de deporte? Bueno, tienes que hacer esto y luego te cambio la rutina, te dice el profe. A tal tiempo te cambia la rutina porque el músculo se acostumbra. Bueno, pues esto es lo mismo. No se trata de hacer constantemente la misma intervención nutricional, ni comer constantemente 4 veces al día, ni hacer constantemente ayuno intermitente en la misma forma, sino que cada tanto darle como al cuerpo esta cosa de te cambio los planes. Entonces, bueno, es una semana de entrenamiento donde hay 3 días en la semana que nos ponemos foco para que experimentes y, por supuesto, en progresión. Hasta que llegues a probar los 3 días de ayuno, 72 horas sin comer, que es exquisito, porque claro que cuesta dejar de comer. A ver, estamos hablando con un ser humano con el otro, ya sabe que comer es muy rico y lindo, y agradable y apetecible. Pero solo el que ayuna de forma consciente y eleva ese espíritu de forma consciente a través del ayuno, sabe ese éxtasis, ese estado de nirvana que se puede conseguir en muchas, no sé, en una meditación profunda, en un retiro profundo holístico, lo que sea. Es un estado de reset que no sé si lo puedo explicar, solo lo tienen que vivir. Entonces, por eso mi intención es llevarte siempre a esas 72 horas, sabiendo lo que es, porque por supuesto yo también lo vivo, ¿no? Es súper importante porque, claro, es un proceso gradual. Yo recuerdo en mi caso, cuando empecé con los ayunos, al principio no hubiera podido hacer 3 días, pero ni loco. De hecho, yo te contaba en los comerciales, yo empecé a hacer dieta cetogénica, estaba con mucho sobrepeso y empecé con dieta cetogénica y la gracia de la dieta cetogénica es que no te restringe. Entonces, comía toneladas cada vez que tenía hambre y así todo estaba bajando de peso porque respetando los macros de proteína, grasa y sobre todo cortando los carbohidratos a cero, empecé a bajar de peso, pero no dejé de comer. Y comía y tenía hambre, comía desayuno, almuerzo. Yo diría que el primer mes comí mucho más que cuando no estaba a dieta y bajé cerca de 10 kilos.
Pero ya una vez pasado esa etapa inicial, empecé a buscar hacer ayuno intermitente y a buscar hacer ayuno, y al principio, claro, el ayuno largo era un día, y ese lo sufría Tremendo. muchísimo, y el ayuno intermitente era me saltaba el desayuno, nada más. Ya, Y fue un proceso que me tomó algunos meses, de empezar ya, que ya un día no me salía difícil, como con gentileza con el cuerpo, no tirarnos como al precipicio y dale que hay que hacerlo, sino que no, de a es poco, un gradualmente, proceso. hasta que logré hacer ayuno de 3 días, e incluso una vez hice un ayuno de 5 días, pero después de un proceso en el que gentilmente el cuerpo me fue permitiendo hacer eso, y también muy atentos para la realimentación, terminar el ayuno, no llegar y clavarme, como decías tú, un asado y un plato de fideos, sino que de a poquitito y después comer y recargar nuevamente aquello que descargaste en el ayuno. Está, es Claro. súper bueno eso, ¿cierto? Tal cual, se trata de entender qué somos, quiénes somos, qué es esta maquinaria biológica, empezar a dudar un poquito de aquellas cosas que, bueno, donde no tenemos el control, donde nosotros empezamos a tener enfermedades que le llaman, ¿sí? Nosotros le llamamos estados de protonización porque no nos interesa ningún diagnóstico puntual, sabemos que lo que hay ahí es una inflamación de base. Entonces, empezar a entender, bueno, ¿qué está queriendo decir esta persona? Y entonces empezar a rascar y a buscar un poquito más y a conocer que nuestro cuerpo está preparado para unas cosas y para otras no. Entonces, si hoy tu cuerpo, vamos a decir, sufre, que le podemos llamar enfermedad, es porque de alguna manera algo no lo está pudiendo aceptar, tolerar o llevar bien, o le falta o le sobra, bueno, en fin, ¿no? Pero no falla, el cuerpo no falla. El que falla es uno, guiando a su cuerpo. El cuerpo no falla. De hecho, si tienes dudas, suelta todo, empieza a ayunar y te vas a dar cuenta que el cuerpo solito, porque haciéndolo de forma consciente y prudente, el cuerpo solito se va a poner en su órbita y en su orden. Y ya luego vas a ser tú el que va a estar a disposición de esa voluntad del cuerpo y no la mente diciéndote qué rico, qué ganas de comer tal cosa, qué ganas de comer tal, que es la trampa en la que estamos, bueno, formateados, ¿no? Claro. Entonces, se trata de empezar con prudencia, pero empezar. Ahora, una persona que toma medicamentos, ¿puede hacer ayuno? Dependiendo qué medicamentos sean, por Claro. supuesto, lo primero que siempre decimos es guiarse de la mano de su médico experto, un médico competente, alguien que sepa del tema de ayunos también, pero también depende de qué fármaco, porque no es lo mismo a lo mejor una medicación, vamos a decir, psiquiátrica o puntual para un tema específico, que a lo mejor algo más del estilo inflamatorio, por decirlo de alguna manera. Entonces, habría que ver, pero de todas maneras, desde ya, si la persona está necesitando una medicación, es porque no ha iniciado ayunos. Claro. Entonces, cuando la persona inicia ayunos, por eso se hace con prudencia y paso a paso, en la medida que vas ayunando una hora más, ese medicamento empieza a sobrar. Excepto, ya te digo, casos puntuales, por eso quiero ser prudente, pero en la mayoría de los casos donde hoy el 97% de lo que llaman enfermedades son inflamatorias y están relacionadas por vivir en glucosis, por estar constantemente comiendo, sea carbohidratos o cuidado con las dietas keto y paleo, donde la gente dice, no, no, si yo como carne, huevos, lácteos y grasas nada más, no como carbohidratos, pero se la pasa comiendo, no olvidemos que la proteína pasa a ser glucosa después también. Claro. Entonces, en definitiva, estoy en un aceto entre comillas. Como Claro. tú dijiste, te sirve para una primera instancia, pero en definitiva tu cuerpo está permanentemente en glucosis, glucosis, glucosis. Claro. Y lo que necesitamos es hacer un paréntesis, entrar en cetosis, probarnos nuestro poder, volver a revitalizarnos y empezar a entender que este es el juego de la vida a nivel biológico. Hoy tengo, mañana no. Hoy pongo, mañana saco. Y así. Es muy importante el tema que tocaste recién, que en el fondo la protonización, que para explicarlo en sí, para alguien que no lo ha escuchado, es que en el fondo el cuerpo se acidifica, ¿cierto? Y se carga con iones o moléculas que tienen carga positiva, ácida,
que es básicamente lo que produce la inflamación en todo el cuerpo. Y una de las enfermedades inflamatorias, que la gente no sabe que es inflamatoria, pero que es el resultado de un proceso largo de inflamación y de carbohidratos, qué sé yo, es la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina. La gente piensa que solamente tomando metformina y remedios para los sartán, para la presión, va a estar bien. Pero siempre un medicamento lo que produce efectos secundarios. No se trata de dejar el medicamento si está la condición, pero una persona que empieza a hacer ayuno, lo primero que va a pasar, lo primero, yo esto lo digo por experiencia propia y también con mis pacientes, es Yo también. que la presión sanguínea, mi presión sanguínea hoy día, en cualquier momento del día que me la tomo, es 11,7, no Exacto. más que eso. Y yo cuando estuve gordo, que llegué pisando los 100 kilos, estaba la presión alta, estaba con la glucosa muy alta siempre, ya me quería empezar el medicamento. Y hoy día, la última vez que me hice estudio, o sea, mi glucosa está bajísima, o sea, normal, natural. La presión sanguínea bajó inmediatamente y mucha gente a mi edad, que tengo 53 años, me junto con mis compañeros del colegio y todos con medicación y todo. Entonces, si ellos empiezan a hacer ayuno y empiezan a cambiar, solito van a dejar el medicamento porque no lo van a necesitar más. Esto es siempre, bueno, como decimos, ¿no? De la mano de un experto, pero Claro, realmente solitos, con intuición. A ver, a mí me pasó, ya te digo, a los 30 años, luego de estar 10 años ahí, pega que te pega, con los 8 fármacos dando vuelta para un lado y para el otro, ya luego intuitivamente, a ver, esto te está molestando, te empieza a molestar y empieza, de hecho, a mostrar signos de que está en exceso ese medicamento, sea para la tiroides, sea para la tensión arterial. Cosa muy curiosa, que la tensión arterial, por ejemplo, la relacionan con un exceso de sodio, no, cuando realmente es un problema, vamos a decir, más diabético que hipertenso. absolutamente. Y hay desconocimiento profundo y ya el speech que se dio, vamos a decir, convencional, cuesta mucho cambiarlo porque ya está todo el ciclo hecho para que lo entendamos así. Claro. Pero es necesario y por eso hablamos de autoliderazgo. Y a mí me gusta mucho esa palabra, porque solamente una persona que entiende que tiene el poder es capaz de someterse a un ayuno, tener una experiencia positiva y empezar a ganarle a todo eso que si no le gana a la persona, le va a ganar a la persona. ¿Eh? Claro. Porque de hecho esto es un juego de, a ver, ¿cómo entendemos la cuestión? Y si nos damos cuenta que hoy vivimos en una situación donde tenemos más fármacos que nunca, más medicina que nunca y más tecnología que nunca, y la gente está más enferma que nunca, pues algo eso nos tiene que estar informando, porque si no, no estamos queriendo verlo. Y bueno, también es respetable, pero digamos, en los términos de nuestro mensaje, que sé que estamos muy en la línea, bueno, nosotros vamos a ir por la línea de este amor que hay que empezar a desarrollar otra vez por uno mismo, salir de ese rechazo que no sé por dónde vino o si se nos instaló de alguna manera, esto de darnos con ese látigo y de creer que entonces el problema es mío hereditario y de creer que mis genes fallan, porque hoy se sabe desde la epigenética que no es posible que un gen, bueno, pueda mostrar su maleficencia, vamos a decir así, si mi ambiente está controlado. Si yo hago earthing, cable a tierra, me descargo los protones abrazando un árbol, si yo hago ayunitos, si empiezo bueno, a tener toda esta cosa linda que vamos siempre mencionando y hablando también por experiencia propia, ¿no? De haber sufrido tanto físicamente. Y mentalmente, porque quieras o no, tú me hablabas antes en ese momentito que tuvimos de la claridad mental que te aporta estar alimentando a tu cerebro en vez de con glucosa, con cuerpos cetónicos, que es lo que hace la autofagia, pues a mí me pasó lo mismo. O sea, yo, bueno, no sé, tenía un día súper limitado. Cuando estaba toda toxificada, no sé, a las 6 de la tarde ya me quería ir a dormir, por poco. Y luego tienes una energía que es invaluable. O sea, Eso es muy es impresionante. O sea, lo que invaluable. decía en el intermedio, es muy impresionante cuando uno empieza a hacer dieta cetogénica, a buscar alimentarse, como dices tú, de comida real, y que tu fuente de energía sea más los cuerpos cetónicos, digamos la grasa, ya sea de origen vegetal, animal, todo, y no la glucosa, te sale, esto lo estudié después, porque en el fondo la glucosa te da un ciclo de 3 horas. Cada 3 horas tienes que volver a meterle glucosa porque tiene muy poca energía.
Sí. Te da como 32 ATP por cada mol de glucosa. En cambio, la grasa te da 120. O sea, tú, si estás en cetosis, puedes estar 12, 13 horas sin comer. Y una de las cosas más locas que yo empecé a experimentar cuando empecé con esta dieta y empezar los ayunos, es que no tienes hambre. Se te desaparece, Claro. se te va el hambre completamente. Es Y todo esa lo como, opuesto a lo que uno piensa, que uno Mm. dice, ¿cómo yo voy a empezar a ayunar? Es que es todo lo opuesto. Cuando rompas el límite mental, porque solo es la mente la que te está generando la trampa, es ahí donde empiezas a descubrir que, la verdad que, y bueno, y así tengo un montón de casos de personas que, bueno, que como nosotros, que están muy ocupadas durante el día, que atenden sus negocios, sus empresas, y en ocasiones les resultaba más costoso emocional y energéticamente tener que decidir qué comer a ayunar. Sí, po. Y entonces, pues, bueno, tú mismo y yo también, en ocasiones, bueno, yo me pego un ayuno hermoso, especialmente cuanto más ocupada estoy, porque es que voy a estar más orientada y más enfocada que si estoy comiendo todo el tiempo. Claro, claro. Y es muy importante, claro, y lo otro, comer comida real, porque uno dice, no, es que yo estoy comiendo todo el día. Pero una persona que come todo el día comida carente de nutrientes, necesita comer mucho. Entonces dice, no, que si hago ayuno va contra la salud porque no me voy a nutrir. Pero si tú comes una vez al día o tienes una ventana de alimentación de 4 o 5 horas o haces estos ayunos, después te realimentas, pero tu comida real es un buen pedazo de pescado, un buen pedazo de carne, con palta, verduras saludables, o sea, y te estás alimentando con comida real, eso es nutrición que va directo y basta Claro. con comer una vez esa comida que estás comiendo todo el tiempo, los snacks. Porque hay que tener una diferencia clave, que una cosa es un producto alimenticio y otra cosa es un alimento. Claro. Y a nosotros nos instalaron que un producto alimenticio puede ser incluso aceptado cuando en realidad es un producto hecho con algo que no sabemos lo que hay ahí. Porque de momento que yo tengo que leer una etiqueta, un rótulo, para informarme de lo que estoy comprando, definitivamente estoy fuera de control. Y entonces, esto se trata de un tema de responsabilidad y de control también. Entonces, un garbanzo, tú no le tienes que preguntar al garbanzo qué tiene adentro, porque ya más o menos, a ver, sí, si nos ponemos ahí en el tiquitiqui, podemos decir que agrotóxicos, pesticidas, que mejor este, que mejor aquel, pero vamos, que en definitiva, un alimento real es como el cuerpo tuyo real, sabe autogestionarse, ¿sí? Si tú le metes un agrotóxico a un garbanzo, en algún puntito ese garbanzo va a tener la posibilidad de eliminarlo con alguna técnica, cosa que no va a pasar, no sé, con una barrita de cereal o con un pedazo de no sé qué, que ya está todo empaquetado. Claro. Hay Entonces, una norma que yo sigo. Cualquier cosa que la etiqueta tenga más de 3 ingredientes, no lo como. bueno, muy bien. Ojalá todo natural, pero si te tienes que comprar algo, estás en un aeropuerto, qué sé yo. Ya. Si ya tiene más de 3 ingredientes, no comerlo porque el cuarto ingrediente ya es veneno. Sí. Bueno, a ver, es una cuestión de lógica, es una cuestión de lógica. Entonces, a ver, no se trata de creer ni informarle a la gente, por ejemplo, por mi parte, de que yo soy una monja tibetana y no como nada de nada y tengo una nutrición perfecta, porque no lo es. A mí también me gustan tener mis saliditas y mis cositas y qué sé yo, pero ya monté mi estrategia. Lo que le quiero decir a la gente es que distinto es cuando estás permanentemente en inflamación, en dolor, en malestar, ya estás teniendo enfermedades o patologías más graves, se te está yendo de control. Entonces ahí es donde tienes que frenar necesariamente por amor propio y reconducirte. Y una vez que tú armas una estrategia, por ejemplo, el programa de ayunos 3x4 que brindo yo, o cualquiera que te pueda guiar en algo que te interese, puede ser tu expertise también, grounding, bueno, cualquier técnica que te lleve al origen, porque no es el ayuno solamente la técnica que te lleva al origen, pero que te devuelvas a un estado. Ya luego, en un estado de paz, de gestión metabólica, ¿sí? De gestión celular, ya tú luego puedes entonces tener una flexibilidad distinta o moverte distinto en el mercado alimentario, que tú ya vas a haber hecho tu tarea y tu registro. Y vas a saber limpiarte y autocuidarte también. Claro. Pero el tema es cuando estás en emergencia,
Cuando Mm, estás en una emergencia, desde lo mental psíquico o desde lo físico, mm, hay que empezar a entender qué me está pasando. No comprar tan rápido el tema de la herencia genética, el mm, tema de la mutación no sé qué, el tema de no comprarlo tan rápido, porque mm, todo lo que se compra rápido, mm, pues a mí me da un poquito de... sí, Entonces, no estar tan sueltos ahí. mm, Entonces, porque tengo hipertensión por el estrés, o entonces porque tengo sobrepeso porque mi madre era obesa, y entonces tengo... No, espera, porque entonces no estamos entendiendo las cosas. claro, ¿Mm? absolutamente. Ese Y es ven el... los animales cuando están enfermos, ¿qué hacen? Dejan de comer. Ya Es un está. perrito que hace, deja de comer y come pastito, un poco pastito, y no come hasta que está bien. Exactamente, No, hay que hacer exactamente. exactamente lo mismo y estar, o sea, durante tantos miles de años comimos comida real. Y en este último siglo que empezamos a comer comida artificial, aceites vegetales ultraprocesados, margarina, azúcar, etcétera, empezaron los infartos. Hace 200 años nadie se moría de infarto. La gente piensa que siempre ha O existido de cáncer. el cáncer. Los infartos empezaron en 1930 como una causa de muerte. Y el cáncer, el año 50, 60. O sea, no es tan antiguo, no es una enfermedad de toda la vida, por ahí había uno u otro, pero claramente algo estamos haciendo muy mal en cómo estamos viviendo y no tenemos que depender de los medicamentos de la industria farmacéutica. Es bueno, es un buen complemento en un momento, pero Sirven para sacarte de una claro, urgencia hasta que la persona puede entender qué le pasa. Bueno, a todos nos puede haber pasado que patinamos en algo y bueno, que estén al rescate está bueno también, pero cuidado con comprar lo crónico e irreversible. claro, Cuidado con comprar esas características en las enfermedades, porque es ahí donde viene después un pasito, un fármaco más, una cosita más, un malestar más, y lo que sucede es que ya luego la persona se transforma en una crónica dependiente de dependencia, no de otra cosa. Pierde su poder y entonces hoy vemos cuánta gente joven, inclusive a su edad de 60, de 70, con una vitalidad que podrían recuperar, están ahí todos pasitas de uva que parece que les pasó a esta gente, que no digo que tengamos expectativas, cada uno sabrá, pero vamos, que tenemos que empezar a caer a otro tipo de amor propio. Yo creo que esto tiene que ver con un amor, con un volver a mirarse a los ojos, a uno mismo en el espejo, íntimamente, volver a recordarse, saber que, bueno, nos han dado la información que han tenido a mano quien sea, pero si mi cuerpo no va bien, si mi mente no va bien, si mis emociones están explosivas, estoy mal, tengo que frenar y tengo que reconducirme. Y si no sé por dónde, pues mínimo ayunar, porque ayunar exacto. es gratuito, lo tienes al alcance de tu mano, vamos, no tiene demasiada magia. Mm, Y ya luego, bueno, te instruirás en cómo entrenarte para ser un ayunador si te interesa, mm, pero que si no con un ayuno intermitente de 16-8 sí. vas súper, te cambia la vida. Bueno, Patri, ha sido de verdad un placer y un gusto haber conversado contigo hoy día, porque son temas que en este programa estamos todos los lunes tratando de dar cada vez una óptica distinta, una mirada distinta, por eso se llama Buscando la Salud Integral, porque cada invitado que viene muestra desde su mirada y finalmente todas convergen y es súper loco como todo converge en esto de la acidificación del cuerpo, de los protones, los electrones, de cómo estamos comiendo, de cómo estamos experimentando nuestras emociones, del estrés, cómo... O sea, todo va como convergiendo y de verdad esta mirada tuya no la habíamos todavía tocado desde el punto de vista de la nutrición y sobre todo el ayuno, que es un tema que yo lo experimento hace 5 años que hago ayuno intermitente y hago ayunos largos y yo he experimentado en carne propia el bienestar, un estado emocional tranquilo, una claridad mental y aparte que no me cuesta mantener mi peso porque no es Claro, claro. difícil. Así que, bueno, Patri, eh, no sé si quieres decir algo como para cerrar y para despedirte y ir terminando hoy día. Bueno,
animarles a todos, a la gente, que salgan del miedo, del desconocimiento, porque miedo es desconocimiento. Tenemos al alcance de nuestras manos un montón de herramientas, como son los ayunos en este caso, que pueden ser un antes y un después en la vida de cada quien, dicho por la misma gente. De hecho, yo nunca aspiré a ser ayunadora y fue mis mismos pacientes, clientes que me fueron preguntando y motivando tanto que me tuve que, por supuesto, hacer experta en eso. Experto significa simplemente no solo saber la teoría científica y ancestral, sino también experienciarlo, pero fueron ustedes quienes me motivaron a mí y, por supuesto, me abrieron también las puertas a un nuevo entendimiento total. Es una posibilidad, es un derribar mitos, es un comprender que hay mucho más allá de lo que por ahí, bueno, hasta ahora sabemos, y especialmente ese reencuentro con el poder personal, con el poder interior, con esta cosa de, uy, empezó a despertar en mí, producto de que estoy ayunando, esta idea, estas ganas, esta motivación, que estaban dormidas, que estaban anestesiadas, porque esa comida chatarra que nos venden ahí, esa anestesia pura, opiáceos puros para nuestro intestino, que nos mantienen todos ahí inflamados cerebralmente, en la neuroinflamación, y luego ya se pasan los años y cuando me quise mirar, uy, hace 5 años que estoy con este problema y todavía no lo resolví. Te animo a que te reencuentres a través de los ayunos, que me contactes en @patrirobiano en Instagram o bueno, donde quieras ahí en Google, que sin dudas, bueno, voy a subir cada vez más material también de forma gratuita para que tengas acceso a entender, a animarte, a dar los primeros pasos y bueno, y sumarte a esta vida de alta frecuencia, como le llamo yo, y mi metodología, que simplemente es justamente abrirnos las puertas a una nueva percepción de lo que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Muchas gracias, Patri. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos pueden ver también en YouTube, en el canal 194 de Zapping. Mañana se repite el programa y nos vamos a ver la próxima semana. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. Mejoran el sueño, reducen dolor y inflamación, mejoran el estado de ánimo, aceleran cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, el sistema inmune, protege la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.